Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. Como es que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Oramos? Padre bueno, Padre eterno, te damos gracias, Señor. Te doy gracias por poner en nuestro corazón el querer, Señor, y el hacer, por tu buena voluntad, buscar de ti, Señor, consejo, buscar tu palabra, Señor, refugiarnos ahí en ella, Señor, en ti mismo, Señor, sabiendo que nos la has dado para que nos acerquemos a ti, para que estemos confiados en quién eres tú, Señor, y en quiénes somos nosotros en ti, Padre. Gracias por la misericordia y que una vez derramaste sobre nosotros, Señor, y tu gracia que cada día la podemos ver en Jesús, Señor. Te rogamos que nos guíes en este tiempo, que nos des entendimiento y que podamos salir, Señor, como cada día que nos reunamos, cada día que vayamos a tu palabra, cada vez más buscando de ti, queriendo ser más como nuestro Señor Jesús y dejándonos transformar por ti, Señor. Guíanos, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Bien, antes de avanzar, bueno, no sé, creo que ya hemos quedado con pocos niños. Así son estas fechas. Pero el coro está activo, pero ahora lo vamos a hacer mixto con adultos y niños, porque si no van a ser poquitos niños y después les da pena y demás. Vamos a apoyarles adultos, así que sigue el coro ensayando los miércoles a las 5 de la tarde, ¿sí? A las 6 los adultos también se quedan con instrumentos, con voces, a trabajar con Alejandro y ya seguimos con el discipulado los sábados. Creo, no sé los que lo están tomando, creo que es interesante y es bueno para nosotros conocer nuevamente, recordar o conocer temas específicos a través de la palabra, ¿sí? Para reafirmarnos en la fe o para afirmarnos en la fe. Así que ya estamos ya terminamos el tema 2, el capítulo 2, quedan 2 capítulos solamente. Si quieren entrar, los vamos a recibir, pero son 2 semanas solamente y ya paramos hasta enero y continuamos con el libro 2, ¿sí? Que son un poquito más extensos, pero son 7, recuerden. Los que le entraron, ya le entraron, ni modo. Voy a estarles insistiendo, que aquí estén. Son 7 libritos, vamos a estar aproximadamente de 7 a 9 meses, pero espero que sea de bendición no solamente para ustedes, sino para los que estén alrededor de ustedes y para la iglesia misma, porque en algún momento hay que funcionar, hay que servir, hay que hacer a través de lo que vamos aprendiendo y entendiendo de la palabra. ¿Sí? Y bueno, aquí vamos ya directo a lo que vamos a trabajar el día de hoy, el capítulo 3, la última parte o la segunda parte.
Y recordando un poquito, hasta este momento, hasta el versículo 20 del capítulo, se ha encargado o ha escrito, le ha escrito a la iglesia en Roma y a los romanos en general. ¿Por qué está contento? Por llevar el evangelio. ¿Por qué razón? Porque es necesario, porque la condición del hombre está mal. Incluso aquellos que se creían más cercanos a Dios y que tenían un solo Dios, los judíos, también dice, es que estás enfocándote en lo que haces tú y no te has dado cuenta que es lo que Dios ha hecho, ¿no? Sobre todo en Jesucristo. Entonces, dice, judíos y gentiles, para los judíos y gentiles es lo mismo. La condenación es para todos. ¿Por qué? Porque no ha habido ni un solo justo. Todos han pecado, todos se han apartado, no hay quien haya buscado a Dios. Pablo hace referencia en la primera parte del capítulo 3 a varios salmos del Antiguo Testamento y menciona, no hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto está en los Salmos 14 y 53. Dice, sepulcro abierto es su garganta. Sí, con su lengua engañan, veneno de áspides ahí debajo de sus labios. Salmos 5 y 140. Su boca está llena de maldición y de amargura. Salmo 10. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Isaías 59 también. Dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos, lo más. Salmo 36. ¿Recuerdan cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios, el temor a Jehová. ¿Sí? Y el temor de que nos da miedo, no, el temor de quedar apartados de Él, de ser sus enemigos, de tenerlo a Él en contra o de ponernos nosotros en contra. Jesús dijo que el que no recogía con Él, ¿qué le hacía? Desparramaba. Sí, el que no está conmigo y está contra mí. No lo dijo, les dije alguna vez, no lo dijo Bush por primera ocasión, lo dijo Jesús. ¿Sí? Entonces, ¿quién es Bush? Bueno, un expresidente, ¿sí?, de Estados Unidos también. Fue Jesús, y cuando escuchamos palabras como esas o frases como esas de parte de Jesús decimos, ¿serio? ¿Y dónde está el amor? Precisamente está en Él. Él es el amor, Él es la misericordia, Él es la gracia, Él es todo lo que nosotros necesitamos de Dios, porque sin Él no podremos ver jamás a Dios. ¿Sí? Él es. Y entonces Él nos recuerda eso, pero lo ha estado haciendo durante dos capítulos y medio, que la condición del hombre, por más esfuerzos que haga, no puede acercarlo a Dios. Por más bueno que seas, por más que te peines bonito, que te vistas bien, por más que, o sea, como niño de misa, como dicen, ¿verdad? No, nada de eso te hace más cercano a Dios. Hacer obras buenas, el llevarle comida a tales personas, el dar todo el tiempo, no te acerca a Dios. Es una buena persona ante los ojos de la gente. Pero Dios dice que todos pecamos y ahí es donde nuestros conceptos de justicia empiezan a chocar con los conceptos de justicia de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente, si a mí me dicen, no, ¿te acuerdas? Yo te vi cuando agarraste aquellos chicles en la tienda y no los pagaste. No inventes. Yo sé lo que tú estás haciendo a solas en tu computadora. No. Vamos a ver qué dice Dios de nosotros, del chicle y de aquello. Y Dios qué dice de eso. La vara está así, mira, igualita. Pecado es pecado. Entonces el violador y aquel que le gritó de cosas a otra persona, igualito. Pero a nuestro concepto de justicia, el violador, uy, el asesino, uy, el ladrón. Así como les he contado, ¿no? El ladrón dice, yo nunca he matado a nadie, y el asesino dice, yo. O
sea, muy dignos cada uno en su concepto de justicia. Y así es el nuestro también. Nunca hemos matado, nunca hemos robado, y que de repente Dios nos dice a través de Jesucristo, ¿sabes qué es matar realmente? Sí. Todo mal de tu hermano, de una persona. ¿Sabes qué? Que para mí es lo mismo. ¿En serio? Bueno, eso dice Jesús. En serio. Que no importa que no hayas tocado a aquella mujer, solamente tienes ojos, tienes manos para tu esposa, pero con tu mente ya hiciste lo que quisiste con aquella persona. ¿Sabes que fue lo mismo? Lo mismo. Entonces, en cuanto a la justicia de Dios y su ley, no podemos ser justificados de ninguna manera. No podemos lograr llegar a estar delante de Dios porque todos estamos condenados sin Cristo. Todos. No es portarse bien. No es hacer las cosas bonitas. No es verse bien. No es lograr tener... Creer en el único que puede quitarnos la carga del pecado de encima. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Sí? Y de eso trata hoy, porque eso es lo que quiere dejar bien claro Pablo. Yo quiero ir a verlos, ansío ir a verlos, no he podido, en años no he podido llegar a ustedes. Y lo que quiero hacer es llevarles el Evangelio. ¿Recuerdan cuando leímos en el capítulo 1 que decía que quería llegar a entregarles, dice, algún don? En el versículo 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Fíjate que gracias a Dios nos permitió estar en una conferencia durante un par de días, era acerca de Romanos. Y afirmando los temas que estábamos viendo, muy afirmados, ¿sí? Me hizo ver aquí en esta parte, aparte de muchas cosas, es el único don que realmente se ve a través del libro de Romanos, que fue a llevarles, porque de los otros habla en el capítulo 12, de otros dones, pero es el Evangelio. El mejor regalo, el don es regalo, ¿sí? Y él lo que quería llevarles es el Evangelio, ese don es el que quería anunciarles. Y dice, esta es la necesidad que tengo, esta es la carga que tengo, esto es por lo que quiero estar allá, tengo mucho tiempo queriendo venir a anunciarles, oír anunciarles el Evangelio. ¿Por qué razón? Porque ya se infiltraron en todos lados. Ya había llegado el Evangelio bien, se había fundado la iglesia en Galacia, en Éfeso, en Filipos, en Roma. Y dice, pero algunos hermanitos ya llegaron a regar el atole. Lo platicábamos en las semanas pasadas, ¿no? Se encuentra con Pedro en Galacia y Pedro se vio hipócrita, dañó la iglesia de Galacia. San Pedro, y él le tuvo que enfrentar, le tuvo que exhortar y algo que decía el pastor que está dando la conferencia, dice, ay, al ver a Pedro, al ver a Pablo cometiendo esos errores, yo descanso mucho. Y la verdad es que no todos tenemos que descansar porque vamos a entender lo que hoy vamos a ver. De que no es por la perfección del ser humano, sino es por la perfección de Jesucristo en su obra redentora que nosotros podemos estar con Él. ¿Sí? Entonces, aquí también había pasado lo mismo y les está recordando primero qué es el Evangelio, digo, la condición del hombre, por qué están perdidos, por qué necesitan a Jesús, por qué necesitan salvación, por qué razón no, ni los judíos se libran de esto. Tú tienes la ley, tú dices que estás con Dios, dice, pero cuando comienza el capítulo 3, dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Dice, ¿o de qué aprovecha la circuncisión? De muchos, sí. Se le fue confiada la palabra, pero
¿Qué tal las obras? No puedes, dice, no puedes cumplir la ley. ¿Saben cuántas leyes hay en el Antiguo Testamento? ¿Alguien tiene idea? 614. Ni siquiera tenemos idea de cuántas, imagínate, menos de cómo cumplirlas, ¿no? Dice, ¿era para los judíos la ley? Sí, ¿las podían cumplir? No. Por eso las expiaciones, por eso los sacrificios, pero ya al final ni eso afectaba realmente el corazón. Y es por eso que Jesucristo tuvo que presentarse delante de nosotros. Y aquí ya cambia el tema y cambia para darnos esperanza. Y dice nuevamente el versículo 21 del capítulo 3, ya yendo a la porción del día de hoy, dice, pero ahora, después de todo esto, después de 4 semanas, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por ¿quién? Por la ley y los profetas. Pero no se queda ahí, dice, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que ¿qué? Creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Desde Abraham, desde siempre, el Antiguo Testamento está impregnado de Jesucristo porque la Biblia completa no podría tener peso y valor si no estuviera Jesús en cada evento que se describe en la Biblia, porque se trata de Dios. Ahí está Jesucristo. Pero fue anunciado y en formas que tal vez era difícil para entender para los judíos, pero sobre todo si ellos esperaban una persona diferente. Para nosotros lo podemos ver y hay explicaciones y demás, pero si nosotros recordamos, por ejemplo, por qué razón Abraham fue justificado, ¿por qué razón fue justificado? ¿Recuerdan ustedes? Por la fe. Y si nos vamos a a Hebreos capítulo 11, donde está ¿cómo le llaman? El capítulo de los héroes de la fe, y ahí te habla de Abraham, te habla de Isaac, te habla de Sara, en cuanto a la promesa del niño, te habla de Moisés, te habla de los jueces, incluso hasta de Rahab, que ¿quién era? Una prostituta, una ramera, que de ahí viene la descendencia ¿de quién? De Jesús, ¿sí? Fíjate en esto. Pero todos dicen por la fe, no por lo que hicieron, por la fe, porque creyeron en lo que venía, en lo que sería, en el anunciado, ¿sí? En que Dios haría en su pueblo, pero por la fe. Dice en Romanos capítulo 7, versículo 7 al 10, vamos a regresar a este pasaje nuevamente, pero lo leo para iniciar o continuar. ¿Qué diremos pues? Dice, ¿la ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciar. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió. ¿Y qué pasó? Yo morí. Y ahí que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Y les digo, a veces creemos, yo sé todos los reglamentos de tránsito, los voy a cumplir bien y me siento orgulloso de ser un buen conductor hasta el día que tengo un apuro, ¿no? Manejando. Y entonces se me acabó la cordialidad, la paciencia y demás, y ese día transgredo algún semáforo, alguna vuelta prohibida,
Hay cosas tan simples. Aquí en Querétaro no pasa nada en el tráfico, pero en Estados Unidos sí pasa. Y a mí me pasó. Me pasó con cosas bien simples que aquí te quedas aquí parado 5 minutos y ves 100 de esas cosas. Y a mí con una me paraban 2 veces. ¿Sí? Una vuelta en que no me esperé a que una persona en unas calles como de 20 metros de largo había puesto el pie ya en el piso para cruzar de allá para acá. Yo estaba aquí y di vuelta y ya con eso tuve para que me quitaran hasta el vehículo. Que tenía que esperar a que me acordé de que eso lo había estudiado, lo había pasado y por eso tenía mi licencia de manejar en Estados Unidos. Aquí, ¿tú crees que no está eso también en la ley? También está. ¿Y quién se espera? La gente. Aquí los carros pasan, ¿no? Pero un día nos acordamos de que sí hay cosas que se van cumpliendo y nos enorgullecemos de ser buenos padres, de estar atentos con la tarea, de comprarle lo necesario a los hijos, de ponerle esto, aquello, pero el día que nos sacan de quicio, por ejemplo, los pequeños, ese día se nos olvida lo buenos que somos y lo bonito que nos vemos delante de los demás. ¿Sí o no? Como esposos, como esposas, también. Ay, es que amo tanto a mi esposo, a mi esposa. El día que los tomamos de malas o que llegan aquellos días que no quisiéramos nunca ver, todo explota. Y ya somos otros. No hay forma en que nuestro comportamiento, nuestras decisiones, nuestra mente nos pueda acercar a Dios y que nunca pequemos, que siempre dice, pero la ley es buena para que te recuerde que es correcto y que no. Dice, Dios lo que te muestra con la ley es que por más bueno que te sientas, un día vas a fallar. Y eso es suficiente para estar construyendo. ¿Qué sucede? Ustedes todos han visto un video donde forman o cartas o cosas o dominós o lo que sea. Imagínate cuántas veces se les cayó una ficha y tuvieron que derrumbar un buen bloque para que no siguiera tumbando algo o tumbar toda la torre. Pero si no lo alcanzan a hacer eso, todo se cae. Porque vas juntando, vas teniendo cuidado, pero todo se cae. Y así es con nosotros, en nuestras relaciones, en nuestra persona y en nuestra relación con Dios. Digo, Señor, sí, yo me voy a esforzar y yo sé que te quiero agradar y te voy a agradar y voy a hacer esto y voy a hacer aquello y demás. Cuando está el Espíritu Santo en ti, te está guiando que hagas eso, puedes descansar en Él si llega el momento en que no se pueden hacer las cosas y es porque necesitas descansar en Dios y saber que Él es el que también te tiene que dar la dirección, el propósito y decir, sí, Señor, yo descanso en ti, es tuyo, es para ti, es por ti, no es nada que yo pueda hacer. De otra manera, no podemos, ni siquiera aunque sea para Él, si nosotros tenemos el propósito de hacerlo en ese sentido. Entonces llega el versículo 22 donde dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo se manifestó a través de ¿qué? Detrás de lo que era la ley y los profetas. Y se manifestó en Él y dijo Jesús, predicó arrepentimiento. ¿Qué es lo que hizo Jesús, no? No predicó otra cosa. A veces, de verdad, lo repito aquí y lo voy a seguir diciendo, muchas veces creemos que vino a sanar enfermos y a echar fuera demonios, que ese fue el propósito de Jesús. ¿De qué serviría? Él podía no tener ni un demonio alrededor nuestro, ni una enfermedad tocándonos. Él es Dios. Él vino a predicar arrepentimiento, ¿sí?, de nuestra vida sin Él y para buscarlo a Él. Eso fue lo que Él predicó, ¿sí? Entonces viene la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿sí? Para todos los que creen en Él, dice, porque no hay diferencia. ¿Por qué razón? Versículo 23. Están destituidos de la gloria de Dios. Esa es, yo creo que la sentencia más dura, porque dice, todos pecaron. Oye, pero yo pequé poquito nada más.
Pecaste, no dije pecaste poquito, pecaste mucho, digo, pecaste. ¿Sí? Todos, pero todos pecaron, todos. Y están destituidos de la gloria de Dios. No podemos ver la gloria de Dios si estamos en esa condición. Pero la buena noticia es el versículo 24. Y eso cambia todo. Pero todo, si lo entendemos, si lo recibimos y si lo vivimos de esa manera. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Pero no sabemos ni qué es eso, ¿verdad? Bueno, no todos. Sí, siendo gratuitamente. ¿Qué es ser justificado? Lo he tocado estas semanas, pero lo voy a seguir manejando de esa manera. Acusado de alguna situación, ¿no? De algún tema que quieras tú, proponle un asesinato, algo serio. Realmente implica que la condena es prácticamente o cadena perpetua, si hay que vivir pena de muerte, algo serio. Y el juez dice, ¿sabes qué? Ya vinieron a pagar por ti, van a suplirte en la condena. ¿Van a morir por mí? Sí, tú ya estás perdonado. En tus papeles estás libre. Cuando sale una persona de la cárcel, delito que sea, que lo dejan libre, ya sale sin condena, ¿sabías? Que no se puede condenar a una persona 2 veces por el mismo delito. Ya sales sin condena, sales limpio. Bien, ¿lo hiciste? Si fuiste culpable y te dejaron salir ya libre, ¿hiciste aquello por lo que se te acusó? Sí. ¿Eres culpable el día de hoy? Ya no, ya eres justo, ya te limpiaron el expediente, ya no tienes cargo. Pero volviendo a los temas de tráfico en Estados Unidos, te ponían un punto por una infracción. Cuando llegas a 3 puntos te suspenden la licencia. Tienes que tomar, pero para borrar cada punto tienes que tomar algo que se llama escuela de manejo. Tomas escuela de manejo, te borran punto. Entonces tienes otra vez oportunidad de 3 puntos. Te borran punto cada vez que lo haces, pero por ejemplo cuando alguien se detenía manejando tomado, ya a él les quitan las licencias por 1 año y tienen que pasar cosas más, ¿no? O sea, diferentes cosas, pero te limpian. Y cuando terminas de pagar, está limpio el récord. No tienes nada, no te pueden buscar y no te van a decir, en tal año, sí, pero esto ya no aplica. Dice Dios, no me acordaré ya más de sus rebeliones. Ya todo pasó, dice, están justificados y fue. ¿Por qué fue gratis? Porque nosotros tampoco con nuestro comportamiento, con nuestro haber despreciado el consejo de Dios, no haberlo tenido en cuenta, no darle gloria ni darle gracias, dice en el capítulo 1, no logramos que Jesús viniera. Nada de eso puede hacer que Jesús venga. Dios decidió hacerlo. Por el puro, dice en Efesios capítulo 1, por el puro afecto de su voluntad. ¿Sí? Porque Él quiso, en pocas palabras, porque Él quiso, envió a Jesús anunciado como último sacrificio, como el Mesías, el que iba a liberar al pecador. Gratuitamente, por gracia. Efesios capítulo 2, versículo 10. ¿Sí recuerdan qué dice? Perdón, Filipenses. Sí, es Efesios, perdón. Confundiendo. 8 al 10.
¿Ya los tienes? Ahí están atrás. 1, 2, 3, ya está. ¿Qué dice? Porque por gracia sois salvos. La salvación solamente es como un regalo que Dios dio. De otra manera no se puede recibir. No se puede, no la podemos ver. Es un regalo por medio de la fe. ¿La fe en quién? En Jesucristo. Sí, hay muchos que creen en Dios, pero no creen en Jesucristo, no quieren tomar en cuenta a Jesucristo. Dice, no es de vosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios. ¿Sí? Ustedes no lo hicieron, ustedes no lo pueden tener. La fe no es nuestra, en Jesús no es nuestra, es de Dios. También ese es un regalo. Dice, no por obras, nada de lo que puedas hacer logró que esto sucediera para que nadie se gloríe, se sienta más, se sienta mayor, nadie diga, es que en mí sí se fijó por esto, ¿no? O sea, de plano, sí se fijó porque éramos pecadores, porque éramos necesitados de la gracia de Dios. Porque somos, ¿qué? Hechura suya, ¿de quién? De Dios. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí? ¡Qué buenas obras! Dale gloria a Él. Darle gloria a Él, reconocerle como nuestro Dios. Dice, siendo justificados, volviendo al versículo 24, capítulo 3 de Romanos, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Es su redención, es una limpieza total. Ya eres llamado justo. ¿Hiciste aquello por lo que se te acusó? Sí, nosotros no es, me acusaron falsamente, no, éramos culpables, cometimos ese delito, pero Jesús nos limpió y ahora somos justos por Jesús, no por nosotros, por Jesús, justificados en Jesucristo, dice, que es en Cristo Jesús. Él transformó nuestra vida, Él cambió nuestra condición. Eso es lo único que podemos nosotros hacer para poder reconciliarnos con Dios, creer en ¿quién? En Jesucristo. En Tito capítulo 2, versículo 11 al 14 dice lo siguiente, porque la gracia de Dios se ha manifestado, aquí está atrás, ¿sí está? ¿Para qué? Para salvación a todos los hombres. Pues nada más a los hombres y mujeres. Obviamente es genérico. ¿Sí? Enseñándonos que renunciando a la impiedad, piedad es adoración a Dios, impiedad precisamente que hacemos que no da honra a Dios ni adoración a Dios, y a los deseos mundanos, la atracción que va en contra de lo que Dios quiere para la vida de sus hijos. Vivamos en este siglo como sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Fíjate, gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, ¿para qué? Redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ojo, buenas obras no es que podamos hacer todo bien bonito y demás. Acuérdate que la mayoría de las cosas en cuanto a actuar bien, hasta es cultural la diferencia. De país a país hay cosas que son, en algunos lugares son malas, en otros lugares son buenas, pero buenas obras es más bien vivir para Jesucristo, vivir para el Señor, comunicar su evangelio, comunicar la salvación la que tú tienes hoy a los demás. ¿Sí? Que no se quede para ti, sino que recuerdes que es para que
también le conozcan a través de tu testimonio, de tu vida, de cuánto te ha perdonado Dios, porque al que mucho se le perdona, ¿qué pasa? Mucho ama. ¿Qué tanto te ha perdonado el Señor? De verdad, ¿qué tanto te ha perdonado el Señor? ¿Sí? Dios es grande, grande, grande en misericordia. 25, nuevamente en Romanos capítulo 3, versículo 25. Dios puso como propiciación por medio de la fe en ¿qué? Su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Por qué en su sangre? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Propiciación, un intercambio para liberación. Liberarte de esclavitud, de pecado. Eso sucedía con la gente antes, en los tiempos muy antiguos, antes de Jesús, 500, 800, 1200 años, podían incluso por deudas o por necesidad darse como esclavos a alguna persona que tuviera más capacidad económica. Y había familiares que podían pagar para liberarlos y esas actividades eran comunes, pero había un tiempo en que se tenía que restaurar todo como hacer general cada 50 años. Y era, ¿cómo se le llama ese año? El jubileo. El año de jubileo. Ah, también había jubileo con los judíos. No, con ellos empezó el jubileo, ¿sí? Todo se restauraba a la condición original. Los que habían perdido tierras, se les regresaban sus tierras. Los que estaban de esclavos y tenían ya muchos años, los dejaban libres. Podían tener la decisión de quedarse como esclavos o de seguir o de estar en libertad, dependiendo lo que ellos desearan y cómo se les tratara, obviamente, en cada lugar, ¿no? Pero esa es una. ¿Por qué propiciación? Bueno, por medio de la fe en su sangre. Recuerdan que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre no se puede limpiar el pecado. Entonces dice aquí, a quien Dios puso como propiciación, intercambio por medio de la fe en su sangre. Esa sangre derramada pagó el pecado. Si crees en esa sangre de Jesucristo comprando tu alma, eres libre, eres salvo, eres justificado, eres justo delante del Señor. ¿Sí? El pecador posiblemente habita, sí, o sea, lo digo realmente con esa palabra, ahí, pero tú delante del Señor eres justo. Y eso es lo que tiene que cambiar todo en nosotros. Vernos de esa manera. El Señor ya nos justificó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque creímos en Jesucristo, porque creímos en su sacrificio, porque Él derramó la sangre por la cual el pecado fue pagado. Hubo remisión de pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 8. Y si aún tenemos de repente dudas, dice, si decimos que tenemos comunión andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos, ¿en qué? Aquí está atrás. En la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y dice después, lo hacemos a Él mentiroso y no es así. Nosotros somos mentirosos, Él no lo es.
Pero dice, pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Vamos bien hasta ahí? 26. Voy a leer nuevamente el 25 para continuar el 26. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Si pones atención al final del versículo 25, dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia, ¿qué? Los pecados ajenos, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. ¿Quién? Jesús. Y al momento, otra vez, dicen, oye, pero es tan fácil. Es sencilla la ecuación, difícil el compromiso, el caminar con el Señor y el decidirte realmente a creer en Jesucristo. ¿Sí? Es fácil decirlo y es fácil el método, pero el llevarlo a cabo es lo que confronta a la persona, ¿sí? Sí, Él tuvo paciencia parando con nosotros, sí, los pecados pasados fueron borrados por la justicia del justo. El único justo es Jesús y en su justicia Él dice, tú crees en mí, yo pago por ti. Así, yo pago por ti. Él tomó el lugar de nosotros en la cruz. Puede haber sido cualquier otra situación en la que murió, pero Él tomó nuestro lugar en cualquiera de esas situaciones, pero Él murió en la cruz, por eso nos referimos a la cruz. Nosotros merecíamos la cruz, nosotros merecíamos la muerte como el peor de los pecadores, pero Él la tomó. Él dice, yo tomé tu lugar y ahora eres justo delante del Señor. Entonces esa condición de ser justo es la que es la que podemos relacionar con Efesios capítulo 1, santos y sin mancha delante de Dios. Sí, santos y sin mancha. Si tú has creído en Jesucristo, eres santo y sin mancha. Eres justo, justificado. Y que nada más, nada te haga dudar de eso si has creído en Jesucristo. ¿Por qué? Porque viene la voz del acusador. ¿Sí saben quién es el acusador? Bueno, el acusador, ¿qué hace? Acusa. Dicen, es el padre de mentira. Y te llega y te dice, ¿de verdad? ¿De verdad creíste que ya te habías librado de quién eres? Pues según Jesús, sí. Él no lo hizo en pagos, no derramó gotita por gotita a ver que fuera un pecado, otro pecado. No, Él derramó la sangre perfecta, la sangre pura, valiosa, la sangre preciosa de Dios en la cruz para limpiarte completamente, limpiarnos completamente y darnos vida eterna. Justo. Por lo mismo, Él es el que justifica al que es ¿de qué? De la fe de Jesús, dice. Solamente que esa es la condición. Jesús pagó por los pecados, díganlo ustedes, de todos, de todo mundo, de todo el mundo, todos los tiempos, todas las eras, todos los pecados. Pero para tomar ese regalo, tenemos que creer en Jesucristo. Entonces, ¿todos los que están allá afuera son salvos? No, no son salvos. Pagó por todos ellos. Pero solamente que ellos vengan a sus pies, van a poder ser salvos. De otra manera, no. Pero pagó por todos. O sea, su sangre tiene el peso eterno, el peso divino de Dios, porque era Dios. Entonces, Él entregó el único sacrificio perfecto, el que es para todos los tiempos, la humanidad en todas las eras.
Él lo pagó. Pero solamente la condicionante es que creas en Jesucristo. ¿Sí? Que crean en Jesucristo. En la conferencia que les mencionaba ayer decía el pastor, de repente llega a la iglesia, a nuestras iglesias, una persona y dice, es que yo he estudiado en tal lugar, yo sirvo en tal cosa, yo tengo tales dones, yo tengo esto y demás, hermano, bienvenido hermano. Dice, así lo recibimos nada más por lo que escuchamos, pero realmente son hermanos. Dice, hay simpatizantes y hay creyentes. El simpatizante sabe todo lo que sucede y sabe hacer las cosas, pero no cree aquí, no cree realmente en Jesucristo, en su obra, en la salvación. No, cada vez que de repente escucha pecado, tiembla, se pone temeroso, de duda, y necesitamos estar bien firmes, ¿sí?, en la fe, entender, sí, pecamos, pero ya somos justos. Y recibimos a todos, y claro, tenemos que recibirlos, pero ahora te voy a poner aquí, te voy a poner allá. Primero, dice, ve quién es en Cristo. Si esa persona cree en Cristo, ¿por qué? Porque tienes que ayudarle a salvarse, a estar en Él. Recuerda, y lo hemos platicado aquí, ¿cuántos años tienes en la iglesia? ¿Cuántos años tengo en la iglesia? No es cuántos años tenemos, no es cuántas Biblias hemos la vuelta a la Biblia, no es cuántos, si estuve o no estuve en un seminario, cuántos discipulados he tenido, no es si canto o no canto, si sirvo o no sirvo, es si creo en Jesucristo. Y eso cambia todo. Pero eso para bien, Él me justifica. Y dice en Romanos 8, y santifica. Y glorifica. O sea, imagínate el peso que tiene creer en Jesucristo. Ay, descansa en lo que ya hizo en ti. ¿Sí? Descansa en la que tienes en Jesús. Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El camino es largo, la obra a veces nosotros no la notamos, pero créanme, Dios está haciendo una obra en cada uno de nosotros y nos lleva de su mano y nos lleva por el camino que Él quiere que andemos para su obra, para su voluntad. 27. ¿Dónde pues que está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Por qué la jactancia queda excluida? Porque no podemos hacer nada. Nosotros, si entendemos esta parte, es así de, me libera de culpa, me libera de pecado, me libera de la atadura al pecado, pero también me libera de querer creerme algo delante del Señor. También de eso te libero, porque eso también es una carga y es pesada. Porque a veces creemos que de verdad estamos haciendo y somos, y que no, tú quítate, dice Dios, déjame hacer a mí, yo soy el que hago. A veces queremos transformar a la gente a nosotros, queremos forzarlos a hacer. Y solamente el Espíritu Santo puede transformar, hacer una regeneración que comienza en el corazón, que se manifiesta en toda la vida siguiente. ¿Por qué? Por la justificación, el depósito de su Espíritu Santo en ese momento y la transformación que Él realiza para su gloria. Si ya has empezado, déjalo a Él ser. Porque dice Lucas 16:15, entonces les dijo, Lucas 16:15, esa no te la había dado, perdón. Lucas 16:15, entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es
¿Qué es? Abominación. ¿Por qué? Porque el único sublime o divino es Dios, es Él. Entonces, en algún momento nosotros nos queremos comparar con Él y no podemos. Dejémoslo a Él ser, dice. Ustedes se justifican a vosotros mismos, es como cuando tú hiciste esto, uy, sí, pero tú has hecho cosas peores. No, pero no estamos hablando del pasado ni de acusaciones, vamos a arreglar esto, ¿no? Uy, sí, pero es que tú cuando... Es muy del ser humano, muy del ser humano. No podemos quedarnos con lo nuestro y hacernos responsables delante de Dios, sino que, dice, a mí me muestra algo como esposo, digo, sí, Señor, sí, lo entiendo, pero pues, ya sabes, la mujer que me diste, también por qué la hiciste así, ¿no? Yo, al revés, digo, ¿de verdad? ¿Esas justificaciones me van a servir para con Dios? No, digo, no te justifiques, dice, todo eso puede ser abominación solamente para Dios. ¿Por qué? Porque nada de eso nos puede acercar a Él más, ni nos va a justificar en el trato con los demás. Dios quiere que lo amemos y lo adoremos a Él y que nosotros de esa manera podamos también amar a los demás. Es difícil también porque va dentro de la ley, es difícil, pero es bueno estar en lo correcto y tratar de intentar y hacerlo y finalmente dejarle a su Espíritu Santo en nosotros que nos guíe y nos lleve de la mano. Dice el versículo 28, capítulo 3 de Romanos. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es cierto eso? Así es, porque nada podemos hacer que nos pueda llevar a Él sino creer en Jesucristo. Pero de verdad, ¿para qué queremos hacer algo? En esfuerzos propios, ¿no? Sino creer en Él y dejar que Él nos lleve por las sendas de justicia por amor de su nombre. Así nada más. Gálatas capítulo 3, versículos 21 al 27. Aquí están atrás, dice Gálatas, carta a los Gálatas capítulo 3, 21 al 27. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Les pregunta, Pablo les pregunta, está también escribiéndole a los Gálatas, dice, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, pórtate bien y te va a ir bien. Ya, ganaste todo, ¿no? Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Entonces entiendes que la ley te manifiesta lo pecador que eres. Si dice, en alguna que me llamó la atención es, no golpearás al siervo, al esclavo, y hasta tumbarle los dientes. Algo así, parafraseando. ¿Cómo era la vida en ese tiempo? Pues no hay mucha diferencia. Tal vez ya no hay tan claramente visto esclavo y amo, pero es lo mismo. Pero las leyes decían, no maltratarás, no golpearás, no le sacarás el ojo cuando estés reprendiendo al esclavo. Cosas así esto sucedía porque por eso se escribía, ¿no? Esto sucedía sí. Bien. ¿Qué mostraba la ley? Que somos malos, que somos perversos. Que no podemos estar sin reglamentos de alguna manera para vivir de alguna manera bien en comunidad, que eso es lo más que nos puede llevar la ley, a no atropellar a toda la gente que se cruza enfrente, ¿no? O sea, si atropellas, te vas a la cárcel, entonces no lo atropello, ¿no? Pues ya me voy más despacito, le saco la vuelta o algo así, si de otra manera, si no me lo cobraran, ni me fijo, ¿no? La verdad, así es que date cuenta, cuando quitas a Dios del medio, el hombre, la perversidad del hombre no puede saber hasta qué grado puede llegar. ¿Sí? Ahorita está lo de los abortos. Bueno, la ideología de género, sabes que en algunos países se está autorizando, ya los había dicho, ¿no? Las edades en las que pueden tener relaciones adultos con niños, ya los niños de 11 a 12 años, pero que tengan la condición física para no ser lastimados. Pero si lo deciden los niños,
no hay problema, no se va a perseguir nada. Si es decisión de los niños, ok. Eso es algo que se espera, cuando empiezan a liberar cosas de, no hay problema con esto, no hay problema con aquello, bueno, entonces no va a haber problema con nada, porque todo viene de acá. La percepción de la gente es, bueno, a mí no me gusta el rojo, a mí me gusta el verde, bueno, a mí no me gusta el verde, a mí me gusta el rojo, entonces cada quien tiene. Y así en todas las cosas, hasta en eso. Cuando quitas a Dios, ya no hay perversión a los ojos humanos. Delante de Dios hay abominación. ¿Sí? Pero cuando quitas a Dios, no sabes hasta dónde pueden llegar las cosas. Y están llegando. Cuando te sientes muy liberal, muy moderno en ese tipo de decisiones. No, qué padre, mira, no, ya tal ya es también. Y, espérate a ver lo que va a pasar después. Espérate a ver lo que va a suceder después. ¿Cuál es la diferencia con matar a alguien? Es que ya probé y me gustó o no me gustó. Bueno, también voy a probar si me gusta matar o no. También. Oye, es que yo nada más que estaba probando a ver si me agradaba matar. No me agradó. ¿Cuál es la diferencia? No, es lo mismo. Hay algo que creó Dios y nosotros lo estamos pervirtiendo. Sí, la ley no nos va a ayudar en nada a estar reconciliarnos con Dios. Es la gracia en Jesucristo, pero aún hay cosas que sí debemos cumplir o ver o observar como seres humanos en cuanto a la creación de Dios. ¿Sí? ¿A quién creó Dios al principio? ¿A quién? A Adán y Eva. Como dicen, no a Adán y a Esteban, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque de ahí vienen muchas confusiones, mucha confusión. ¿Sí? Al decir, amor, es amor, es amor. Sí, delante de Dios Él dice es abominación. ¿O no? Es por lo mismo, la ley no nos lleva a Dios, pero hay muchas cosas que no son ni siquiera de la ley, son de la creación de Dios, el orden que Dios estableció y que tenemos que cuidar. ¿Sí? Que tenemos que ver por esas cosas y guardarlas, dice. Más la escritura, aquí atrás Gálatas 3:22, lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro guía para llevarnos a Cristo. La ley nos muestra nuestra condición y necesito a Jesús. De el plano, necesito a Jesús. Yo no puedo con esto. No puedo con esta vida, necesito a Jesús. Sí, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Nada más por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ya la ley. Ya no necesito observarla de esa manera para ver mi pecado porque digo, ok, ya fui justificado en Jesucristo, voy a vivir para Él. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ojo, todos sois hijos de Dios. Le está escribiendo a una iglesia, ¿eh? No vamos a confundirnos con que le está escribiendo a cualquiera. Si le está escribiendo a la iglesia que está en Galacia, ¿sí? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Esa es la única condición, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Sí? Ya terminamos con estos versículos. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Con esto solamente está diciendo, esto es para todos los que, ¿sí? Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión, o sea, a judíos y a no judíos, a gentiles y a israelitas, a todos aquellos que existimos porque creamos o no creamos en Dios. Esa va a ser la condición, en Jesús, esa va a ser la condición. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Por la fe invalidamos la ley, o sea, ya
a la basura la ley? No, no, nada más que no te sirve para reconciliarte con Dios. Para eso es Jesús. Pero la ley es como les decía, observa la creación de Dios, observa el diseño divino, observa lo que Dios hizo. Ahí tienes que enfocarte, reconocerle como a Dios y ser un buen administrador de lo que Él ha hecho. ¿Sí? Estamos viendo cosas interesantes en el discipulado. Por ejemplo, lo primero que vimos era que a nosotros como creación nos dio la intención de señorear sobre la creación, como sus hijos. Como el señorear quiere decir gobernar sobre lo que existe. ¿Sí? Y eso tiene sentido, no es hacer uso indiscriminado de lo que hay, sino gobernar es dirigir o guiar o administrar lo que Él hizo como de parte de Él. ¿Sí? De esa manera, por eso dice la palabra en el Nuevo Testamento, que todo lo que hagas, ya sea lo hagas como para el Señor, todo lo que hagas, lo hagas como para el Señor. Y terminamos con los mismos versículos que comenzamos al principio, Romanos 7, 7 al 10. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Que dice en ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado estaba muerto. Yo podía hacer lo que yo quisiera y nada estaba mal. ¿Sí? Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, perdón, 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y ahí es que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, y entonces me di cuenta que necesitaba ¿a quién? A Jesucristo. ¿Sí? Las obras de la ley, el observar ritos, el formular acciones o actividades en la iglesia y si perteneces a esta iglesia tienes que hacer esto, sí, tal vez, pero eso no te salva, ni te acerca más a Dios, te reconcilia con Él, ¿sí? Es solamente Jesucristo. Todo lo demás puede ser legalismo, religiosidad, pero, o una forma de organizar la iglesia, pero no lo veas nunca como que eso te va a salvar. Siempre es Jesús, solamente es el que justifica, Él es el justo y el que justifica. Y si tú has creído en Jesucristo, ya has sido justificado. Y el pecador murió y nació justo. Amén. Vamos a orar para terminar.